Ok, sean bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Divulgación de Tesis del Departamento de Matemáticas. En esta ocasión nos acompaña Javier Alejandro de Loera Chávez. Él nos va a hablar sobre su tesis, la cual se titula Un modelo combinatorio del espacio de móduli de Riemann. Su tutor es el doctor Daniel Labardini Fragoso. Entonces, sin más por el momento, le cedemos la palabra a Javier. Puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Felipe. Vale, entonces comparto. Eh, Listo. Se ve bien, ¿verdad? Va. Ok. Ahí. Vale, entonces pues voy a platicarles un poquito sobre lo que hice en mi trabajo de tesis durante la licenciatura. Eh, y bueno, pues sí, se llama un modelo combinatorio del espacio de módulo y de Riemann. Lo que vamos a hacer es platicar un poquito del objeto que estudié, que es pues la noción de superficie de Riemann. Ahí vamos a hablar un poquito sobre a qué nos referimos cuando hablamos del espacio de móduli de superficies de Riemann, que, bueno, es el espacio que más o menos nos va a interesar en el trabajo. Y lo que pasa es que pues, es un espacio que es pues, natural en muchos sentidos porque aparece en muchas áreas de las matemáticas, pero también es un poquito difícil pues, de describir, ¿no? O sea, bueno, en realidad hay formas como muy concretas de describirlo, pero en general entender su estructura pues es complicado. Y, y lo que pasa es que hace ya un tiempo hubo unas personas muy famosas, se les ocurrió una forma de dar una descripción combinatoria aproximada que ayuda a dar pues no sé, a dilucidar algunas de las propiedades que tiene ese espacio de móduli. Y bueno, eso se hace a través de la noción de lo que se llaman diferenciales cuadráticos, que es un objeto también pues, relativamente natural, supongo, que se define en las superficies de Riemann, y estos diferenciales cuadráticos son los que dan el parteaguas para diseñar este modelo combinatorio. Al final eso cae en, finalmente ese modelo, perdón, se diseña a través de lo que se llama el espacio de las gráficas de listones métricas, o bueno, un espacio de estas gráficas. Y bueno, durante la plática vamos a ver cómo pasar de aquí a acá y de acá a acá, y pues más o menos hablar un poquito sobre este espacio, ¿no? Que es finalmente el núcleo de la tesis fue lo que estuve estudiando, y hablaré al final sobre algunas aplicaciones, ¿no? De cómo históricamente sirvió este espacio para entender un poquito sobre el espacio de móduli de Riemann, ¿va? Entonces empezamos, superficies de Riemann. Eh, pues una superficie de Riemann en realidad es un objeto muy natural, es simplemente una variedad compleja de dimensión uno. eh, Más específicamente, lo podemos pensar como pues, simplemente una variedad, ¿no? O sea, una variedad en el sentido usual, es decir, un espacio topológico de Hausdorff, que tiene un atlas complejo, es decir, una colección de parches que construyen a esta superficie, como por así decirlo, una pegatina de pedazos del dominio complejo, ¿no? Pedazos del plano complejo que se pegan bien, por así decirlo. Eh, y que además carga con información suficiente para permitirnos definir funciones holomorfas en esas superficies, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar es que son como una generalización natural del plano complejo, eh, en el que nos permite como cargar la noción de función holomorfa a dominios más complicados, ¿no? Topológicamente. Entonces, esta es una definición muy moderna, es una definición que ya, o sea, bueno, que podemos ver en muchísimos otros tipos de variedades, como variedades diferenciables o, no sé, finalmente cualquier tipo de variedad con cualquier apellido, siempre es una definición de este estilo. Pero históricamente las superficies de Riemann surgieron naturalmente en el problema de tratar de encontrar eh, como los dominios más grandes de definición para, por ejemplo, una función holomorfa algebraica, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de z, de nuestros curvas de variable compleja, pues sabemos que podemos determinarla como localmente, ¿no? Y después de tratar de continuarla analíticamente, pues vemos que hay problemas a la hora como bueno, problemas, ¿no? Pero vemos que se determina doblemente al dar vueltas, ¿no? Alrededor del cero. Es decir, obtenemos lo que se llama una función multivaluada, ¿no? Cuando tratamos de definir la raíz cuadrada, por ejemplo. Esto es un fenómeno general que sucede con funciones algebraicas. Y básicamente lo que las superficies de Riemann es resolver, lo que hacen las superficies de Riemann es como resolver esta como multivaluación de algunas funciones, ¿no? Lo que hacen es, pues, crean sentido de lo que significa que una función sea multivaluada, en esencia, ¿no? Y bueno, aquí de la definición, lo que mencionaba nada más es esto de que tenemos como transiciones entre las coordenadas que son holomorfas. Eso automáticamente nos implica que estas superficies siempre son orientables
Y durante el trabajo, durante lo siguiente, pues siempre vamos a lidiar con superficies conexas y de hecho compactas, ¿no? Eh, y el punto es que estas superficies, de teoremas clásicos de clasificación de topología de superficies, sabemos que este tipo de superficies están completamente determinadas por su género, ¿no? Es decir, como que una superficie compacta y orientable, uno siempre la puede determinar, salvo homomorfismo, por el número de hoyos que tiene, ¿no? El número de asas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno. Este es un dibujito de lo que me refiero con que la superficie de Riemann pues, tiene cartas coordenadas. Simplemente, pues, es lo que, o sea, alguna vez hemos visto como en algún curso de cálculo o algo así, ¿no? Como tenemos pedacitos de la superficie que podemos traducir a dominios de C, y el cambio de coordenadas entre estas, o sea, cada vez que tenemos como cartas que se intersecan, tenemos asociado un cambio de coordenadas. Y bueno, lo que queremos es que ese cambio de coordenadas sea una función holomorfa, que pues tiene sentido hablar de eso porque ya vivimos en el plano complejo, ¿no? Vale. Entonces, como mencionaba, el punto de hacer esta definición es que nos permite hablar eh, sobre funciones holomorfas, ¿no? Finalmente, pues la holomorfía es una propiedad local, ¿no? Entonces, con que la podamos definir localmente en todo punto de una superficie de una forma adecuada, pues ya podemos hablar en su totalidad de lo que hablamos de lo que queremos decir cuando mencionamos funciones holomorfas entre superficies de Riemann, ¿no? Básicamente lo que buscamos es que una función continua tenga todas sus representaciones por coordenadas sean holomorfas. Eso es lo que buscamos para definir que una función sea holomorfa, ¿no? Total, esto no es tanto el punto de la plática, nomás es introducir un poquito el objeto que queremos. Aquí está otro dibujito de lo que me refiero cuando digo que una función entre una superficie de Riemann X y una superficie de Riemann Y es holomorfa, ¿no? Lo que quiero es que siempre sus representaciones por coordenadas locales sean funciones holomorfas, ¿no? Eso es lo que uno busca. Y bueno, fuera de los morfismos, algunos ejemplos muy naturales de superficies de Riemann son pues, los conjuntos abiertos de C, por ejemplo. Son naturalmente superficies de Riemann cuya única carta es si quieren la inclusión, ¿no? En C. Un ejemplo un poquito más complicado, como el primer ejemplo así ya no de juguete de superficie de Riemann, es el plano complejo extendido, que podemos pensar simplemente como C unido con un punto al infinito, o sea, lo que sea que sea eso, pero le damos sentido al darle la topología de compactación en un punto, ¿no? Y bueno, aquí no es tan complicado dar un atlas, un sistema de cartas para este conjunto, que ciertamente construyen este espacio como una superficie de Riemann. Un ejemplo más complicado aún e interesante es el que obtenemos a partir de una retícula. Es decir, si yo tomo dos números complejos que no son linealmente dependientes sobre R, es decir, uno no es múltiplo real del otro, y no son cero además, eh, puedo construirme esta retícula, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como si fuera la retícula entera, pero pesada por los números complejos omega uno y omega 2, ¿no? Entonces se ve como una rejilla del lado omega uno y del lado omega 2, ¿no? Y bueno, esto es un subgrupo discreto de C pensado como grupo, ¿no? Y el cociente, si quieren como grupo, bueno, este es un grupo topológico, entonces este cociente no solo es un grupo, también es un espacio topológico, y más aún es una superficie de Riemann que resulta compacta y resulta memorfa a un toro, ¿no? Esto es lo que también es llamado de pronto curva elíptica, ¿no? Pero bueno, es complicado entender por qué, ¿no? Pero bueno, lo dejo para después. Y un ejemplo que es súper importante es el de las curvas no singulares, ¿no? Las curvas algebraicas. Si me agarro un polinomio f, digamos en dos variables, ¿no? Y me fijo en su conjunto de ceros, un polinomio f con coeficientes complejos, tomo su conjunto de ceros y es no singular, es decir, que no hay ningún punto en el que ambas derivadas parciales de este polinomio se anulen. Entonces, C resulta ser una superficie de Riemann. En esta construcción, pues es una superficie de Riemann abierta, esas no nos interesan tanto para este trabajo, pero si lo pensamos el polinomio f homogéneo, pues tenemos una curva proyectiva, ¿no? Y es así, vaya que es una superficie de Riemann eh, compacta, ¿no? Y bueno, digo que este es un ejemplo muy importante porque, pues, de hecho, este es todos los ejemplos, ¿no? Resulta que todas las superficies de Riemann compactas, de hecho, son eh, curvas algebraicas, ¿no? Lo cual es una sorpresa muy, muy bonita, pero bueno. Pero bueno, en realidad eso no nos importa ahorita, ¿va? Aquí hice un dibujito de lo que es la proyección estereográfica, que nos dice cómo darle una estructura compleja a este espacio, el plano complejo extendido, que pues topológicamente es lo mismo que una esfera, ¿no? Pero bueno, esto solo es una lista de algunos ejemplitos. Entonces, como mencionaba, justo como la superficie de Riemann, pues como que generaliza la estructura un poquito de la estructura del plano complejo a dominios más complicados y generaliza un poquito la noción de función holomorfa.
Pues por cómo está definido, es natural que muchas propiedades analíticas de las funciones holomorfas usuales que conocemos de C pasen también a nuestra nueva noción de función holomorfa, ¿no? En dominios complicados. Por ejemplo, las funciones holomorfas resultan abiertas, resultan tener representaciones locales sencillas, ¿no? Es decir, de forma z va a z a la k. Eh, sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Mi punto es que como que su estructura local en realidad no es muy complicada, es muy rígida, ¿no? Que es una de las propiedades pues, como principales, ¿no? De las funciones holomorfas. Teoremas clásicos de análisis complejo como el teorema de la identidad y el principio del máximo también valen para los análogos en superficies de Riemann. Y bueno, más propiedades que ya no voy a anunciar para darme un poquito de prisa, pero el punto es que mucho de la teoría de análisis complejo no solamente es que se generalice a superficies de Riemann, sino que naturalmente vive en el dominio de las superficies de Riemann. ¿Sí? Una que sí señalo es que, por ejemplo, cuando X es una superficie compacta y tengo una función holomorfa de X en Y, ¿no? Y otra superficie de Riemann arbitraria, esto de hecho resulta ser una cubierta ramificada. Eh, que pues es un concepto bastante importante y pues así básico en topología algebraica. Y básicamente lo que nos dice es que pues toda la teoría de topología algebraica podemos esperar que se utilice y que sea muy relevante para el estudio de superficies de Riemann, ¿no? Compactas al menos. De hecho en general, ¿no? Pero al menos para compactas es muy directo el uso. Y bueno, de hecho, o sea, en la historia, como que históricamente, o sea, el desarrollo de la teoría de superficies de Riemann y el de la topología algebraica, pues es paralelo. Básicamente una influyó en la otra y viceversa, ¿no? O sea, como que es muy difícil separarlas. Eh, y bueno, como consecuencia del teorema de Riemann-Roch, que mencionaré más adelante, de hecho, justo el estudio de las superficies de Riemann compacta es exactamente lo mismo que el estudio de las cubiertas de la esfera perforada, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es muy importante esta observación desde un punto de vista teórico, ¿no? Pero bueno, total, esto no... bueno, otra observación importante es que no hay funciones holomorfas de una superficie de Riemann compacta a C, C como superficie de Riemann, salvo las constantes. Entonces eso de hecho nos dice que vale más la pena pensar en lo que se llaman funciones meromorfas, ¿no? Es decir, cuando ya permitimos polos. Eh, y ahí es donde está pues, toda la riqueza de la teoría en realidad, ¿no? Como que así funciones holomorfas a C como que en realidad no son tan relevantes. Al menos para el caso de variables complejas de dimensión uno, ¿no? Que es donde estamos ahorita. Bueno, entonces, como decía, una función meromorfa, voy a decir que simplemente es una función holomorfa de una superficie de Riemann X, pero no en C, sino en el plano complejo extendido. Y además pido que no sea la función constante infinito, ¿no? O sea, pido que la fibra del infinito sea un conjunto discreto. Y bueno, en el caso de que X es compacto, eso en particular implica que es finito, ¿no? Eh, y bueno, un punto que se va a infinito, vamos a decir que es un polo. Lo chido de esta definición es que coincide con la intuición normal, o sea, como que uno puede decir, ah, bueno, si una función, como que funciones, funciones holomorfas en el sentido usual, eh, que tienen polos, ¿no? Que como que el límite si uno se aproxima a un punto y se empieza a ir a infinito, uno puede convertir una función así en, de hecho, una función holomorfa en C barra, ¿no? Es lo padre de la definición de la topología de C barra, que como que absorbe de cierta manera como la irregularidad que podrían tener las funciones meromorfas, ¿no? Es decir, como que desmistifica a infinito de cierta forma, ¿no? Es solamente un punto más en otro espacio, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba hace ratito es que es esto del teorema de Riemann-Roch, que es un teorema pues así muy importante en muchas áreas, bueno, en geometría algebraica y ahorita en análisis complejo. Eh, una de sus consecuencias inmediatas es que esta definición es muy buena porque si bien en superficies de Riemann compactas no habían funciones holomorfas, resulta que hay muchísimas funciones meromorfas, no constantes, sobre cualquier superficie de Riemann compacta. Entonces, de hecho, como que esta definición también es clave, ¿no? Para entender la teoría de superficies de Riemann. Y bueno, otra de las implicaciones es que toda superficie de Riemann que no tenga asas, o sea, que sea topológicamente la esfera, de hecho también analíticamente es la esfera. Es decir, como que solo hay una superficie de Riemann de género cero, es lo que quiero decir, ¿no? A ver, ¿hay alguno en el chat? Ah, perdón, Ram, no vi tu pregunta hasta ahorita. Porfa, si tienen otra pregunta, pues mejor interrumpanme porque no puedo ver el chat. Una cubierta ramificada, para contestar a Ram, es básicamente piensa en lo siguiente. Una cubierta, así a secas, de un espacio topológico, es otro espacio topológico, ¿sí? Eh, que satisface lo siguiente.
cada vez que tú te agarres una vecindad pequeña de un punto en el espacio que quieres cubrir, ¿sí? Eh, tú puedes hacer suficientemente pequeña a ver, déjalo vuelvo a decir, perdón. Tienes un espacio X, ¿sí? Una cubierta Y de X va a ser otro espacio topológico que satisface lo siguiente. Para cada X que agarres en X y una vecindad alrededor de X, va a existir otra vecindad más pequeña, contenida en la que tomaste, tal que su preimagen en Y es una unión, una unión disjunta como de tortillas, ¿sí? O sea, como que tienes un abierto abajo y su preimagen es una unión de tortillitas, cada una de las cuales es una copia de la tortilla de abajo, ¿sí? Entonces, como que lo que puedes pensar es, tienes como una hoja abajo y tienes otro espacio arriba que son como N hojas, ¿no? Y el punto es que cada hoja es una copia de la de abajo. Eso localmente. La topología de la cubierta puede ser más complicada que simplemente así como una copia de n veces lo que esté abajo, pero es más o menos la idea. Quieres que eso pase localmente. Y cubierta ramificada es que esto pasa en casi todo punto, pero hay puntos donde las hojas de arriba como que colisionan, como que se convierten en la misma. Entonces como que tienes puntos singulares donde ya no, donde la cubierta ya no es como tal cubierta, o sea, ya no tienes un número como de tortillas, sino que las tortillas como que colisionan, ¿no? Richard. Eh, sí, 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 sí. Eso, sí, gracias, Oscar. Vale, sí, gracias. Pero bueno, eso es una cubierta ramificada, ¿no? Barra. Y sí, está chido, es importante porque, pues, o sea, como cuando tienes funciones holomorfas propias, que eso siempre pasa cuando el dominio es compacto, siempre son cubiertas ramificadas en realidad, ¿no? Pues como que sí es muy importante entender qué es eso, porque pues eso es la estructura topológica eh, de las funciones holomorfas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para regresar a lo que estaba, como mencionaba, ¿no? O sea, superficies de Riemann compactas de género cero, pues nomás hay una, ¿no? Y la pregunta natural o sea, como uno automáticamente dice, pues pasará lo mismo para género uno, por ejemplo. Y pues la respuesta es, bueno, spoiler no. O sea, para género uno ya hay muchísimas, muchísimas superficies de Riemann que son distintas como superficies de Riemann, ¿no? En esencia hay una para que por cada número complejo. Eh, entonces, esta es una pregunta muy interesante en general, ¿sí? Que es la de tratar de comprender el conjunto de las clases de isomorfismo de superficies de Riemann, ¿no? Es decir, quiero entender, o sea, cuántas superficies de Riemann hay de un género, cuántas, pero en un sentido no solamente cuantitativo, ¿no? O sea, como cualitativo. No solo quiero saber cómo se ve el conjunto de todas las clases de isomorfismo de superficies de Riemann de un género fijo, sino que me gustaría saber cómo varían en familias. Eso es lo que a uno le interesa y eso es lo que uno estudia cuando uno se refiere a un problema de módulo, ¿sí? Ahorita hablaré un poquito más de eso. Nada más quiero fijar un poquito de notación para la plática. Eh, voy a denotar por MG, M sub G, a este conjunto de clases de isomorfismo de superficies de Riemann de género G, ¿no? Entonces, no lo mencioné, pero bueno, cuando digo isomorfismo de superficies de Riemann, un isomorfismo entre dos superficies de Riemann es simplemente una función holomorfa de una en otra que tiene inverso holomorfa, ¿no? De la otra en la una, ¿no? Que es como lo natural. Eh, y bueno, un ejemplo de dos superficies de Riemann de género uno que no son isomorfas está dado aquí, ¿no? Si yo me fijo en una retícula construida por omega 1 y omega 2 complejos no linealmente independientes sobre R, tengo un toro dado por C módulo R, y y si yo agarro cualquier número A complejo y defino como a la retícula, después de la retícula AR, ¿no? Que es finalmente como dar una motese entre las dos retículas, una motese compleja. Uno puede checar que la función dada por z va a AZ, claramente lleva R en AR, y de hecho desciende a una función entre los toros, que también es un biolomorfismo, siempre y cuando A sea un número que es no cero, ¿no? Entonces, en particular, lo que estoy diciendo es que dos retículas son o sea, bueno, esto solamente da una dirección. Estoy diciendo que cuando tengo una retícula y le aplico una motesia, los toros resultan ser lo mismo como superficies de Riemann, pero más aún, también es cierto, lo mismo es cierto al revés. Dos toros van a ser isomorfos solamente cuando puedo hacer este juego, ¿sí? Entonces, en particular, si tomo dos retículas que no son homotéticas, van a producir toros que no son isomorfos como superficies de Riemann, ¿va? Y bueno, haciendo de truquillos, uno nota que, por ejemplo, uno puede fijar uno de los elementos que construyen la retícula como el número uno y el otro elemento que produce una retícula como cualquier omega que varíe en el hemiplano superior. Pues ahí está, ¿no? Ahí tengo como un parámetro modular que me da toda una familia gigante de toros no isomorfos, ¿no?
Entonces, bueno, ahí entra una parte de la teoría clásica que no quiero mencionar, que es cómo utilizar a lo que llaman la función J de Klein para justo identificar este espacio M1 de toros complejos, de superficies de Riemann de género uno con C, que es una identificación biyectiva y es casi una función holomorfa, pero no, le falta poquito. Pero bueno, eh, y lo que mencionaba hace rato es que en general este problema no se queda ahí, ¿no? O sea, no es de que la gente quiera, pues quiero como entender la bolsa de todas las superficies de Riemann de género G, ¿no? Lo que quiere la gente es entender cómo varían en familias, ¿sí? Y esto es más difícil de entender y bastante técnico porque depende mucho de lo que a uno, de lo que uno se refiere cuando habla de familias de superficies de Riemann, ¿sí? Eh, Depende básicamente de en qué área esté uno trabajando. O sea, por ejemplo, hay gente que lo define como una fibración de superficies de Riemann, que es como, por ejemplo, es una función es una familia, por ejemplo, para ciertas personas, una familia de superficies de Riemann sería como una función de una variedad compleja en otra, tal que cada fibra de esta función, de hecho, es una superficie de Riemann de género G, ¿no? Más algunas otras cosas de rigidez. Otra gente diría que, por ejemplo, está dado por un morfismo plano, como en geometría algebraica, de un no sé, esquema, por ejemplo, una variedad algebraica en algo, en otra, ¿no? Y también que sus fibras sean curvas, ¿no? Proyectivas. Entonces, como que depende mucho a quién le pregunte uno, y esa es la parte como más complicada y más difícil de entender de la parte de teoría de módulo, ¿no? Como qué es o sea, qué es lo que uno, o sea, qué es una familia, ¿no? De objetos, básicamente. Pero bueno, no me voy a meter a eso mucho porque es bastante complicado y la verdad es que mentiría porque ni le sé bien. Pero el punto o lo que uno lo que uno tiene que entender pues de los problemas de Moduli es que cuando uno busca clasificar objetos, estaría más chido encontrar un espacio que clasifique familias de objetos de forma perfecta. Es decir, que cada vez que uno tiene una familia, ¿sí? Es decir, que uno quiere un espacio de tal forma que cada vez que uno tenga una familia de los objetos que queremos clasificar sobre algún otro espacio, eh, uno quisiera que esa familia estuviera construida a través de un pullback por un morfismo del espacio base en el espacio universal. ¿Sí? Es todo lo que voy a decir porque si no, nunca acabamos. Pero es lo que uno quiere. Y en general es muy difícil encontrar eso y en general no existen. ¿Sí? Eso que acabo de describir, muy por encimita hablando, es lo que la gente llama un espacio de módulo fino para un problema de módulo. ¿Sí? En general es muy difícil encontrar uno de esos. O sea, no va a existir. ¿Sí? Ahí te digo por qué. Eh, y el punto es que esos espacios pues, son muy complicados de describir en general. Y la razón por la y cuando existen, y cuando no existen, básicamente no existen porque hay automorfismos en los objetos que queremos clasificar. Entonces, un ejemplito, si yo me agarro esta retícula, Z más I Z, por ejemplo, también puedo agarrar la R, ¿no? Pero voy a agarrar R. Eh, Fíjense que esa retícula R da justamente la retícula cuadrada, ¿no? En C. Tengo mi vector 1 y mi vector I, y tomo como los múltiplos enteros, eso me da la retícula cuadrada. El cociente es un toro también, que es muy simétrico, porque tiene, si multiplican por I esa retícula, rota 90 grados a la izquierda y me da la misma retícula, ¿sí? Pero a nivel de superficie de Riemann, perdón, a nivel de superficies de Riemann, esto es un automorfismo que es no trivial, ¿no? O sea, no es la identidad, es un automorfismo de la superficie de Riemann que, que pues no es la identidad, ¿no? O sea, es no trivial. Que además fija el cero, pero bueno. Eh, y lo que uno puede hacer es lo siguiente, uno toma la familia constante de superficies de toros, digamos el toro dado por R, sobre el círculo, ¿no? Tomo un circulito y a cada punto del círculo le pego un toro, este toro, el C módulo R, ¿no? Hago eso y lo que también puedo hacer es, hago lo mismo, pero el primer elemento de mi familia y el último los identifico a través de este automorfismo no trivial. Y lo que obtengo es algo que se parece como tipo una banda de Mobius, ¿no? Pero como con el toro complejo que va girando, ¿no? Obviamente es imposible de imaginar esto, ¿no? Pero traten de pensarlo así. Como que uno se parece a la banda de Mobius, pero en vez de líneas tengo toros, ¿no? Y otro se parece simplemente a un círculo de toros, ¿no? Entonces, estas familias son distintas como familias de superficies de Riemann, pero si existiera un espacio de módulo y fino para M1, eh, tendrían que representar, básicamente, tendrían que representar el mismo punto, en esencia, o el mismo morfismo del círculo a ese espacio de módulo, ¿no? Y bueno, esto es un fenómeno general, ¿no? Solamente con lo que quiero que se queden es que los automorfismos de los espacios son lo que prohíbe la existencia de soluciones chidas a los problemas de módulo, ¿no? Pero bueno.
Entonces, bueno, uno lo que hace es que o se conforma con un espacio de módulo más chafa, que llaman grueso, que tampoco está tan chafa, o sea, sí, sí está bueno, pero está más chafa en el sentido de que no es universal. O lo que uno hace es que rigidifica ajá, el problema. O sea, uno le añade estructura al problema a las familias para tratar de romper los automorfismos, ¿no? O uno crea niveles. O sea, hay varias estrategias. Ah, perdón, hay una pregunta. Eh, ¿Tiene estructura de Orbifold? Sí, ahorita voy a llegar a eso. De hecho, parte del trabajo es justo demostrar que tiene estructura de Orbifold. MG, déjame te digo, según yo, MG también tiene estructura de Orbifold. Eh, no estoy completamente seguro. MG lo que sí es que es una variedad algebraica. Eh, según yo sí, según yo también es Orbifold, pero la que sí es claramente Orbifold es MGN. Entonces, ahí te lo debo, pero a ver si ahorita checo rápido y te puedo responder. Estoy casi seguro que sí. Pero bueno, ahí te vamos a eso. Eh, entonces, bueno, ya se nos adelantaron, a eso voy a ir ahorita. Pero lo que quería decir es que lo que uno puede aprovechar en la teoría de superficies de Riemann es un teorema muy importante de Hurwitz, que dice que básicamente las superficies de Riemann compactas de género al menos 2 tienen muy poquitos automorfismos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un toro en realidad pues, tiene todo un continuo de automorfismos, ¿no? No triviales. Eh, pero bueno, cuando uno pide que fijen un punto, que fijen el cero, ya se convierten en pocos, genéricamente ya no tienen automorfismos. Eh, y cuando el género es más grande, una superficie de Riemann genérica de género G mayor que 2 no tiene automorfismos, ¿no? Y las que sí tienen muy poquitos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, ah, bueno, pues entonces no considere superficies de Riemann para clasificarlas. Considera superficies de Riemann marcadas. Es decir, parejas de superficie, parejas, X, M, en la que X va a ser una superficie de Riemann y M una eneada de puntos en X y puntos distintos. ¿Sí? Entonces fijo n puntos distintos en X. Y así digo que dos superficies de Riemann marcadas son isomorfas solamente cuando existe un isomorfismo entre ellas, pero que preserva las marcas, ¿sí? Entonces, como que ya automáticamente estoy cortando muchísimas posibilidades, ¿no? Porque digo, no me interesan isomorfismos entre ellas arbitrarios, sino isomorfismos que manden la primera marca de la una en la primera marca de la otra, la segunda marca de una en la segunda marca de la otra, etcétera, ¿no? Entonces esto automáticamente, pum, corta muchísimas posibilidades de isomorfismos, y eh, en particular, si tomo suficientes puntos, ¿no? Si n es grande, voy a cortar todos los posibles automorfismos de la superficie de Riemann, ¿no? O sea, porque un automorfismo de la superficie marcada tendría que ser un automorfismo que fije todos esos puntos, ¿no? Pero cuando n es muy grande, pues va a resultar el caso que pues, un n fija todos esos puntos, perdón, un automorfismo de esa superficie fija esa cantidad de puntos solamente cuando es la identidad. ¿Sí? Pero bueno, entonces el punto es que nos conviene estudiar el problema de Moduli, no para MG, sino para MGN, el conjunto de clases de equivalencia de superficies de Riemann de género G, pero que además están marcadas en N puntos. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que para este problema sí hay solución fina, ¿sí? O sea, sí hay buena solución para N grande. ¿Cuál es el problema? Que pues entre más grande agarre uno la N, pues más crece la dimensión del espacio de módulo, ¿no? Porque o sea, uno considera más y más parámetros. Entonces, como que esta solución, si bien nos permite más universalidad, pues también complica el problema porque nos mete más dimensión, ¿no? Pero, por otro lado, MGN tampoco es artificial, o sea, como que sí también es interesante estudiar este espacio por sí solo, no solamente como parche o pues como solución temporal para tratar de entender MG, ¿no? O sea, por sí solo también es interesante. Y hay muchas formas de construirlo como explícitamente. Al menos hay, bueno, por ejemplo, Harris menciona al menos tres. Eh, una es como lo que se llama un stack algebraico, de Lane-Mumford, que en esencia es como, la idea es, si no puedes resolver el problema de Moduli en la categoría de esquemas, extiende la categoría, ¿no? Y la categoría se extiende a los stacks. Y eso sí, o sea, yo ni idea de qué vaya, o sea, de qué se trate. Es bastante complicado. Tengo entendido yo, porque pues ni siquiera me he sido lo suficientemente valiente como para estudiarlo, pero bueno, es sabido. Otra forma de construirlo, que es como la más conocida, es la manera como más analítica, que es construirlo a partir del espacio de Teichmüller, ¿sí? Que como que el espacio de Teichmüller es un poquito más sencillo de entender que el de Moduli, bueno, mucho más sencillo de entender, gracias a teoremas como el encaje de Beers o
o sea, teoremas que le dan una estructura a esta cosa muy, muy, o bueno, no sé, las coordenadas de Nielsen, por ejemplo, que hacen de este espacio mucho más sencillo de entender, al menos conceptualmente. Y lo que pasa es que en este espacio actúa lo que se llama el grupo modular de la superficie de género G con n marcas, ¿no? Y actúa eh, básicamente cambiando marcas, ¿no? Y cuando digo marcas no me refiero a marcas de puntos, sino a otro concepto de marca un poquito más técnico que se define para este espacio. Y el punto es que cuando uno toma este cociente, ¡pum!, aparece el espacio de módulo, ¿no? Eh, entonces, hay gente que lo toma eso como definición, pero pues en realidad es un teorema, ¿no? Y es un teorema muy pues, complicado de demostrar. Eh, Hay otra forma de hacerlo que es con lo que llaman teoría GIT, como Geometric Invariant Theory. Esa sí no tengo idea de cómo vaya, ni siquiera de cerca, pero sé que existe. Y el punto es que hay muchos sabores, o sea, como que hay muchas formas de construir el espacio de Moduli y con muchas técnicas distintas y que resultan ser más o menos equivalentes, ¿no? Pues como que depende a quién le pregunte uno. Eh, ¿Va? Pero lo chido es que esta idea del orbifold sugiere la existencia, o sea, sugiere cómo, más bien como que motiva una forma de construir una aproximación a este cociente eh, a través de gráficas, a través de teoría de gráficas así sencillita, ¿no? O sea, como que muy, muy combinatoria. Eh, y el chiste es utilizar una teoría fuerte de un señor que se llama Strebel para aprovechar la existencia de diferenciales cuadráticos o cuadráticas en cada superficie de Riemann para reducir la estructura compleja de una superficie de Riemann a una gráfica con métricas, una gráfica con longitudes en las aristas. ¿Va? Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Ok, el tiempo más o menos. Va. Entonces, un diferencial, voy a decir rápido que es un diferencial cuadrático, no se preocupen mucho por ello, porque no es tan importante qué es, sino qué es lo que nos da, ¿va? Entonces, para una superficie de Riemann X, un diferencial cuadrático meromorfo es, con palabras muy técnicas, una sección meromorfa de este haz. O sea, el cuadrado tensorial, pues, más bien simétrico, de, del haz canónico, ¿no? De X, y uno lo que quiere es una sección de ese haz, ¿no? Entonces, en palabras normales o como ya concretas, eh, básicamente es un sistema Q, ¿no?, de abiertos y funciones phi, definidas en esos abiertos, que satisface lo siguiente. Estos abiertos me cubren la superficie X, ¿no? Las funciones phi son holomorfas excepto por polos aislados, ¿no? Eh, y además, cuando tengo que dos cartas se intersecan, ¿no? Pues me gustaría, o sea, la relación entre las funciones phi y phi j está dada por esta ecuación, ¿no? Eh, entonces, phi, como que la phi de zi es casi igual a la phi j de zj, salvo por como el diferencial del cambio de coordenadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, como que se parece mucho a la definición de una forma diferencial, ¿no? Pero hay que tomar en consideración que el cambio solamente ve el cuadrado si quieren, el jacobiano, ¿no? No, no así usual. Entonces, eso es esencial, pues, para entender la estructura de los diferenciales, porque entonces lo que hacen es definir, de cierta forma, como que definen curvas en la superficie, como lo haría, por ejemplo, un diferencial, eh, pero que no va en la orientación. Básicamente es como, no, no es la idea, pero es una de las ideas de los diferenciales cuadráticos, ¿va? Eh, y bueno, de esta definición lo que podemos ver es que está bien definido que un diferencial tenga un cero o tenga un polo de un orden k en algún z cero, ¿no? O sea, lo que no está bien definido es como tal su valor, ¿no? Porque pues depende de la carta que uno agarre, pero lo que sí está bien definido es que sea cero o que sea infinito, ¿no? En un z cero o zj. Eso es muy importante, ¿ok? Ahí te van a ver por qué. Y bueno, lo que les decía de esto del cuadrado es que nos permite definir lo que se llaman trayectorias horizontales y trayectorias verticales de un diferencial cuadrático Q, ¿sí? Entonces, básicamente, no se preocupen mucho por esto, pero una trayectoria horizontal de un diferencial cuadrático Q es alguna curva que vive en X, ¿no?, que satisface esto, ¿no? El diferencial en la curva es positivo. No solo es real, pero es positivo, ¿sí? Y una trayectoria vertical es también una curva en la que el diferencial es negativo, ¿sí? Entonces, y en general esto le llama uno trayectorias rectas, ¿no? Ya sea horizontal o vertical. Pero lo que está muy chido de los diferenciales cuadráticos es que cuando uno se fija como en el complemento de los ceros y los polos, lo que pasa es que
como que las trayectorias verticales y horizontales descomponen a la superficie la convierten en una superficie plana, básicamente, respecto de esta métrica, una métrica determinada por el diferencial cuadrático, ¿sí? Y eso es como lo chido, o sea, como lo que uno aprovecha así al 100 para simplificar la estructura compleja, para reducirla a la estructura de una gráfica. Entonces, si les voy a platicar un poquito cómo. Lo que pasa es que si me fijo en un punto regular de Q, es decir, un punto que no sea cero ni polo, ¿no? Resulta que hay una coordenada estándar W que se calcula más o menos así. Uno como que integra, ahí por trayectorias, la raíz cuadrada del diferencial, básicamente. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, o sea, en realidad este phi que escribo aquí está asociado a una determinación local para Q, ¿no? Que está bien, o sea, simplemente me fijo en una vecindad pequeña que no contenga un cero o un polo, ¿no? Donde tenga sentido esto. Eh, y en esa coordenada, si se fijan, o sea, si yo tomo como, o sea, si me fijo respecto de esta coordenada, cómo se ve Q, por la regla de arriba, por cómo está, por cómo cambian las determinaciones de Q respecto de cambios de coordenada, resulta que en esta coordenada Q toma la forma simplemente 1 por dw cuadrado, ¿no? Que es lo más fácil que podría ser, o sea, es la constante 1, ¿sí? Y eso es como lo chido de los diferenciales cuadráticos, ¿no? Eh, Al menos para puntos suaves, ¿no? Del diferencial. Eh, entonces, utilizando estudiando cómo se comporta este diferencial en el plano, por ejemplo, uno ve que en un cero de orden m, eh, esta cosa cambia y se empieza a ver así. Zm, o sea, en un cero de orden m se ve como de esta forma más bien, ¿no? Y en un polo de orden 2 se ve de esta forma, ¿sí? Entonces, como que en los puntos regulares tiene una forma súper sencilla, y en los puntos ceros también tiene una forma muy sencilla. Y en los polos de orden 2 que son los que nos van a interesar, también tiene una forma muy sencilla. ¿Sí? Entonces, es lo que es muy útil de los diferenciales cuadráticos. ¿Va? Y aquí estoy pintando cómo se ve la estructura de trayectorias del diferencial en un punto suave, en un cero y en un polo de orden finito, ¿no? En este caso de orden 2, creo. Entonces, por ejemplo, aquí las líneas que ven sólidas, moradas, horizontales, son exactamente las trayectorias horizontales del diferencial, y las líneas puntadas verticales son exactamente las trayectorias verticales del diferencial. Por eso se llaman trayectorias horizontales y verticales, porque en un punto singular, perdón, en un punto regular respecto de esta coordenada, se ve exactamente así, como horizontal y vertical. En un cero se ve así, ¿sí? O sea, las horizontales son estas sólidas y las verticales son las punteadas. Aquí ya no tiene sentido como pensarlas como verticales u horizontales porque ya no se ven como acá, pero se degeneran así, en un cero, ¿sí? Y en un polo se degeneran de esta forma. Las horizontales resultan ser círculos concéntricos y las verticales rayos que intersecan en 90 grados a estos círculos, ¿no? Eh, y el punto es que está muy bien entendida la estructura de trayectorias en cada punto, ¿no? En un punto regular, en un cero o en un polo, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a explotar. Eh, no se preocupen por esta enorme cantidad de texto. Eh, Resulta que hay un teorema muy chido que dice que si uno tiene una superficie de Riemann marcada, X, marcada en los puntos X1 hasta Xn, y uno agarra una tupla de números reales positivos, A1 hasta N, ¿no? Uno asociado a cada marca, hay un único diferencial cuadrático meromorfo, digamos Q, que satisface todo esto. Q es holomorfo salvo en las marcas, ¿no? O sea, en cada marca tiene un polo doble, un polo de orden 2, y la unión de las trayectorias horizontales no compactas es como de medida cero, entre comillas, en la superficie, que bueno, ahí pues ya habría que hablar de medida, pero lo que quiero decir es que básicamente son curvas, lo pueden pensar así, ¿no? O sea, es como una unión de curvas. Eh, Cada trayectoria horizontal compacta encierra un polo, que es justo lo que veíamos acá, ¿no? Estas son las trayectorias horizontales compactas porque son círculos. Eh, y además, si encierran al polo XY, la Q-longitud, en esta métrica plana de la que hablaba, de esa trayectoria compacta, es de hecho ahí, ¿no? La decoración que agarré para mi marca ahí, ¿sí? Y por último, la unión de las trayectorias horizontales compactas, que encierran el mismo polo, eh, es un disco, es un amorfo un disco. Lo que está pasando es que entonces estas trayectorias no compactas folian cada, cada disco que encierra un polo, ¿no? Y este diferencial tan especial se llama el diferencial de Strebel-Jenkins asociado a esta información, ¿sí? Eh, bueno, entonces eso es lo que nos va a servir. ¿Por qué? Porque lo que hace el diferencial de Strebel-Jenkins es lo siguiente. Cada vez que uno
se fija en toma una colección de marcas y decoraciones para esas marcas, números reales, automáticamente eso descompone a la superficie de Riemann eh, en discos, ¿sí? Separados como por una gráfica crítica, una gráfica donde están los ceros de Q, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que entonces la unión de todas las trayectorias no compactas y los ceros de Q forman una gráfica que está dibujada celularmente en la superficie, ¿sí? Es decir, que el complemento de la gráfica es una unión de discos, es lo que quiero decir, ¿no? Y esta tal gráfica se llama la gráfica crítica del diferencial Q, ¿sí? Y esto es la cosa brillante que nos ayuda a construir el modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gamma Q cifra la información combinatoria que nos permite reconstruir a la superficie, ¿no? Como pegando discos, ¿sí? Pero además, porque proviene del diferencial de Stevel-Jenkins, la, cifra además información analítica, ¿sí? De la superficie de Riemann, ¿no? Entonces ahorita voy a especificar bien a qué me refiero. Pero si uno estudia así como puramente combinatoria la gráfica crítica y trata de entender sus propiedades, pues uno llega a la definición de lo que se llama una gráfica de listones, ¿va? Entonces aquí déjenme soltar un poquito esto porque si no, no voy a acabar. Eh, y el punto es que cuando uno estudia esta gráfica crítica asociada a un diferencial de Strebel-Jenkins en una superficie de Riemann, resulta que las trayectorias horizontales no compactas unidas con las trayectorias verticales que unen polos con ceros y además los ceros del Q, del diferencial, nos dan una triangulación de X que es canónica en el siguiente sentido. Eh, Básicamente, alrededor de un punto singular, puedo utilizar la coordenada Q, perdón, la coordenada omega que definí hace rato, para interpretar esto como una tira en C, ¿sí? Y bueno, utilizo la estructura que estudiamos de las trayectorias en un cero y considero la carta asociada que me da esa estructura para obtener esta figurita de acá y similarmente para el polo. Y si se fijan, estas tres cosas que ya viven en el plano complejo a través de diferentes cartas tienen una estructura súper simple, ¿sí? Y más aún se da el milagro de que, bueno, no es un milagro, ¿no? Pues proviene de la definición de superficie de Riemann, pero da la casualidad de que las transiciones de aquí para acá resultan ser todas biolomorfas, como debería ser, ¿no? Y el punto es que uno puede hacer este juego al revés. Uno puede partir de una configuración de estos abiertos, definir el respectivo diferencial en esos abiertos de Q, ¿no? Aquí sería el diferencial 1, aquí sería el diferencial z a la m de z cuadrada, aquí sería el diferencial menos dz entre z cuadrada, ¿no? Y esos tres diferenciales se pegan en un único diferencial, definido en la superficie de Riemann, que resulta de identificar todos estos abiertos a través de una elección de biolomorfismos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el diferencial de Strebel-Jenkins nos permite descomponer a la gráfica en tiras de esta forma, en abiertos de esta forma, perdón, nos permite descomponer a la superficie de Riemann en tiras de esta forma y viceversa. Si uno tiene tiras de esta forma, uno se puede construir una superficie de Riemann con un diferencial particular, ¿sí? Y el punto es que, ya vamos a separar un poquito de esto para poder llegar al final. Eh, el punto de todo esto es que uno construye una función, ahorita regreso si hay dudas, pero uno construye una construcción como sigue. Uno empieza con una superficie de Riemann marcada X, con marcas X chiquita, y con decoraciones A, ¿no? Es decir, un número real asociado a cada marca. El diferencial Strebel-Jenkins, asociado a esta información, llamado Q, nos produce una gráfica crítica que de hecho esa gráfica es lo que se llama una gráfica de listones, ¿sí? Que tiene cierta información topológica, que nos permite construir una superficie abstracta, ¿sí? Que resulta ser isomorfa a la superficie con la que empezamos, ¿no? Y bueno, de esa superficie con la que empezamos, uno se sigue, perdón, eh, en esa superficie, de acuerdo a la descomposición de la que hablé hace ratito, uno puede volver a producir un diferencial, ¿no? Que por la unicidad del diferencial Stebel-Jenkins debe necesariamente estar asociado a la información con la que partimos, ¿sí? Entonces, esto es un diccionario, muy buen diccionario entre superficies de Riemann marcadas y gráficas de listones eh, con una decoración adicional, ¿no? Eh, y bueno, esa es la gran idea del modelo, ¿no? Más que creo que ya se me está acabando un poco el tiempo. Entonces, para resumir lo que acabo de decir medio desordenadamente, es que en cada superficie de Riemann, marcada, si uno elige números reales, uno para cada marca, uno obtiene un diferencial cuadrático, ¿sí? Ese diferencial cuadrático
a través de la estructura de trayectorias horizontales y trayectorias verticales, da una gráfica, que es una gráfica que tiene información topológica, es decir, es una gráfica que está encajada en una superficie, ¿sí? Y bueno, si uno toma esta gráfica y la utiliza para pegar ciertos abiertos definidos en C, ¿no? Para pegarlos de forma correcta, uno recupera la superficie original, ¿sí? Entonces uno tiene, digo, más la marca, ¿no? Más la decoración, perdón. Entonces uno tiene un diccionario entre superficies de Riemann marcadas y decoradas y gráficas de listones métricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de gráficas de listón? Pues básicamente son gráficas, en el sentido normal que conocemos, o sea, puntitos y aristas, pues, eh, pero que tienen información topológica que nos permiten construir exactamente una superficie, salvo homomorfismo, en la que se encaja esta, este, esta gráfica, ¿no? A ver, aquí tengo un comentario. A es como el orden de cada punto regular. El contenido de A son números reales positivos. Mira, me regreso. En el teorema de Strebel es para cada marca, considera un número real positivo. Bueno, ese número real positivo va a ser en esencia el residuo del diferencial alrededor del polo, en esencia. ¿Sí? Es decir, cada trayectoria compacta horizontal gamma que encierre al polo de ese diferencial va a tener Q longitud A, ¿no? Donde A y está asociado al polo XY. ¿Sí? Entonces aquí me salté esa parte, pero lo que uno puede pensar es que el diferencial Strebel-Jenkins nos da una métrica plana, casi plana, una métrica plana singular, o sea, es casi plana, salvo por puntos singulares del diferencial, en la superficie de Riemann X. Y en esa métrica, la superficie de Riemann se ve como una unión de cilindros, ¿sí? Se ve como muchos cilindros pegados a través de la gráfica crítica, ¿vale? Y esos cilindros, o sea, justamente se acaban, entre comillas, en el polo XY, ¿no? Que es lo que está dibujado acá, ¿no? Entonces, digo, bueno, son cilindros cuando uno quita las marcas, ¿no? Pero con las marcas son discos, ¿va? Esos son los As. Ok. Entonces, bueno, aquí nomás déjenles, si quieren, al final regreso a esto, si queda, perdón. Sí. Al final regreso a esto si sobra tiempo, para hablar un poquito más de las gráficas de listones, porque eso es muy chido. Pero el punto es que por esta correspondencia de Strebel, la gente dijo, ¿sabes qué? Pues en vez de estudiar el espacio de móduli de Riemann, el espacio de curvas marcadas, voy a estudiar el espacio de las gráficas de listones métricas, ¿no? Y ese espacio, eh, bueno, resulta ser un orbifold, ¿no? Es lo que quería llegar. Esto si quieren lo ignoramos por lo pronto. Pero podemos considerar al espacio RG sub n de Ribbon Graph para el conjunto de todas las clases de isomorfismo de gráficas de listones, ¿no? Que tienen característica de Euler fija y que tienen un número fijo de componentes de frontera. ¿Sí? Eh, este espacio es naturalmente un complejo simplicial racional. O sea, está como hecho, está pegado a partir de espacios de esta forma, ¿no? O sea, porque finalmente, como que el espacio de gráficas de listones métricas con la misma gráfica subyacente gamma, pues en realidad es lo mismo que, fíjate en todas las posibles asignaciones de un número real que le puedes dar a cada arista, que es esto que está acá, y toma el cociente por las simetrías de tu gráfica, ¿no? O sea, porque finalmente o sea, si asignaste estos números a las aristas, pero tienes una simetría que permuta dos, pues entonces te estás haciendo pato, ¿no? O sea, como que estás haciendo lo mismo dos veces, entonces tienes que tomar el cociente por ahí. Entonces, esto es como la forma natural de ver un conjunto de gráficas de listones métricas con la misma gráfica subyacente. Y lo que uno hace es, bueno, pues entonces pega todas esas celdas, ¿no? Y lo que pasa es que hay una topología muy natural para ese espacio, ¿no? Que lo convierte, no solamente lo hace conexo, o sea, porque aquí esto a priori es una unión desconexa, o sea, que pega las paredes, ¿no? Y lo convierte en un orbifold real de esta dimensión, 6G menos 6 más 3N, ¿sí? Y bueno, aquí ya no estoy hablando de este otro espacio, que es de hecho el que nos interesa, pero no importa. El punto es que este espacio de gráficas de listones métricas tiene una estructura muy, muy, muy buena, ¿no? O sea, porque a priori es un complejo simplicial que pues podría ser a priori arbitrariamente singular, pero lo que dice este teorema, es que no, que de hecho las singularidades son muy, muy suavecitas, ¿no? Son solamente singularidades órbitas. Entonces como que su estructura o sea, como que dentro de lo mala que es, porque no es una variedad, es un orbifold,
no es tan mala, ¿no? O sea, como que sigue siendo manejable. ¿Sí? Y bueno, nomás para mencionar, ya para acabar, un orbifold, si no lo habían escuchado, es simplemente como una generalización de variedad, en la que en vez de decir que tengo como una pegatina de abiertos del mismo RN, lo que tengo es como una pegatina de abiertos de RN módulo la acción de un grupo finito. ¿Sí? Entonces, como que esta es una forma natural de hablar de variedades con singularidades, ¿no? Con singularidades bastante manejables, ¿no? Porque provienen como de acciones, en nuestro caso, provienen de acciones como ortogonales en RN. ¿Sí? Entonces son bastante manejables. Eh, y bueno, finalmente, todo esto que hablé, así como en la última media hora, se desarrolla a profundidad en la tesis y se explica bien. O sea, en particular se demuestra que esto es un orbifold, o sea, no solo se enuncia. Y no es una demostración tan simple porque pues hay que encontrar el modelo correcto para cada punto, o sea, la vecindad de cada punto. Eh, y es muy rico eso porque habla muchísimo de la estructura combinatoria de las gráficas de listones, ¿no? Cómo se pegan, cómo se pegan unas con otras, ¿no? Entonces ahí surge muy, muy, muy bonito una estratificación del espacio de módulo, ¿no? Entonces en realidad eso es bastante interesante, pero bueno, no hay tanto tiempo para hablar de eso. Eh, y finalmente, como que así como el núcleo de la tesis es que es esto, que la teoría de Stebel-Jenkins da una función del espacio de módulo IGN decorado en el espacio de gráficas de listones métricas con frontera marcada, ¿no? Básicamente que está bien definida, es decir, esta cosa proviene de otra función más arriba, que es equivariante, ¿no? Porque aquí actúa un grupo modular y aquí actúa en cada punto pues, el grupo de automorfismos de cada gráfica, ¿no? Y bueno, esta función desciende chido, ¿no? O sea, como que respeta esas acciones. Eh, y bueno, esto, por ejemplo, uno lo podría utilizar para definir indirectamente este espacio, ¿no? Porque resulta que cuando uno lo construye con los métodos usuales, esta sigma es un homeomorfismo, ¿no? Entonces, como que este modelo, que se ve como a priori un poquito artificial, si uno como que lo toma así a primera instancia, la teoría dice, pues no, de hecho es bastante natural, ¿no? O sea, resulta esto ser un homeomorfismo. Eh, entonces, como que uno podría decir, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Si no conoces este espacio, define sigma que sea un homeomorfismo y eso te da al menos una idea de cómo es la topología de este cuate, porque esto es una figuración trivial. Perdón, un producto, o sea, esta cosa tiene la topología producto. ¿Va? Eh, y bueno, hay otra forma de ver esto. Esto es lo que llaman como la construcción conforme de este modelo combinatorio. Hay otra forma de construir algo equivalente, o sea, que es combinatoriamente equivalente, que se llama como la forma hiperbólica de hacerlo. Y eso está hecho a través de trabajo de Penner y de otra gente, que ahorita no me acuerdo el nombre, que también es muy rica esa teoría, muy, muy, muy rica. Y por ejemplo, la relación, o sea, los modelos que resultan, un segundo. Eh, sí, ahorita te respondo, Oscar, y nomás déjame acabar esta idea. Eh, Resulta que estos dos modelos combinatorios, el que yo estudié en mi tesis y este otro que existe como a través de geometría hiperbólica, construido, por ejemplo, por Penner, son combinatoriamente equivalentes, ¿no? Es decir, como que dan la misma estratificación del espacio de módulo de Riemann por Rn, eh, pero no son geométricamente iguales. Y, por ejemplo, un problema interesante que menciona Penner es entender cómo se relacionan bien, o sea, entender o sea, como geométricamente cuál es su relación, más explícitamente, ¿no? Porque combinatoriamente son lo mismo en cuanto a estratificación, pero geométricamente son muy distintos, ¿no? Es un problema interesante. Y bueno, la manera de estudiar la frontera con estas gráficas, sí hay una forma. Lo que pasa es que, o sea, este espacio que mencionas, así, M de GN, no tiene frontera, o sea, es una variedad, bueno, es un orbifold, pero lo puedes compactificar. Y de hecho, a mucha gente le interesa la compactificación porque ahí sí puedes hacer teoría de intersecciones, ¿no? Eh, y en esta compactificación, justo una forma de construir esta compactificación es con gráficas estables, le llaman, ¿no? Que es como la versión combinatoria de lo que Witten, por ejemplo, llama mapas estables, ¿no? O Kontsevich llama mapas estables y que corresponde como a permitir nodos en las superficies de Riemann. O sea, permites el tipo de singularidad más suavecito que hay en curvas algebraicas, que es nodo, ¿no? Singularidades nodales. Y cuando haces eso, hay una interpretación combinatoria, que es a través de lo que se llaman gráficas estables, y justo pasa lo mismo. Tú puedes crear el modelo combinatorio equivalente, o sea, análogo a este,
de las gráficas de listones estables, sea lo que sea que eso sea, y eso te da el modelo combinatorio para la compactificación de MGN, ¿no? Que sería como ver la frontera de MGN, ¿sí? Entonces, como que sí, sí, claro que se puede, y de hecho es una de, de las motivaciones para definir este, este modelo, ¿no? Pero va, gracias por esa pregunta. Eh, y bueno, ya para acabar, esta es una aplicación, justo lo que acabo de mencionar está escrito aquí, compactación de MGN con aplicaciones de geometría numerativa, por ejemplo. Eh, Otra aplicación muy importante es que esto permitió a Harrer computar la característica de Euler-Orbifold de este espacio y entender, o sea, dar los primeros resultados que se conocieron sobre la cohomología de MG y de MGN, ¿sí? Que hasta la fecha sigue muy abierto eso, o sea, como que sí es un problema difícil entender la cohomología de este espacio de Moduli. Y los resultados como que más, o sea, que abrieron la puerta a lo que se conoce, fue a través de este modelo, por el trabajo de Harrer hace ya unos años. Eh, y, por ejemplo, eso dio pie a lo que llaman la conjetura de estabilidad de Mumford, que básicamente dice que la cohomología del espacio móduli es estable en un cierto sentido, ¿no? O sea, como que no depende de G para n grande, ¿sí? Entonces, como que, no sé, digo, o sea, podría hablar más de eso, ¿no? Pero el punto es que esto se utilizó mucho para entender la cohomología de MG y de MGN, que tiene sentido porque finalmente lo que estamos haciendo es construir un espacio más fácil de entender, ¿no? Este orbifold, más concreto, que pues tiene el mismo tipo de homotopía que MGN, ¿no? Porque pues este espacio es contraíble. Entonces, como que tiene sentido que sirviera para eso, y en efecto sirvió mucho para eso. Y otro uso muy famoso de este espacio fue el que dio Kontsevich para probar la conjetura de Witten, que ya tiene que ver con, por ejemplo, formulaciones equivalentes para gravedad cuántica en dos dimensiones. Eso sí, yo no tengo la más mínima idea de cómo va, pero bueno, si a alguien le interesa, esta es otra forma de entrarle, o sea, porque Kontsevich resolvió esa conjetura justo utilizando este modelo, ¿sí? Creo que es, de su uso más, es como su uso más famoso. Y bueno, el artículo que yo seguí, que es de Motohiko Murase y de Tenkaba, ahí te les digo la referencia, lo utiliza para generalizar una correspondencia muy famosa eh, entre lo que se llaman de Sandsen-Fant y curvas complejas definidas sobre los números algebraicos, ¿no? Esto como que generaliza pues, algo que le interesó mucho a Grothendieck y que escribió mucho al respecto, como que la relación entre dibujitos muy sencillos, gráficas bipartitas, eh, y algo tan profundo como pues, curvas complejas que puede definir uno sobre los números algebraicos, ¿no? Entonces como que y bueno, esto generaliza esa correspondencia, o sea, esa correspondencia famosa de Belgi es de hecho un caso particular de esta correspondencia entre gráficas de listones y superficies de Riemann decoradas, ¿no? Eh, y bueno, pues eso sería todo. Las referencias principales son esta, de Motohiko Murase y Tenkaba, no me acuerdo del nombre de esta persona, pero así se llama el artículo, Riemann Graphs, Quadratic Differentials on Riemann Surfaces and Algebraic Curves, defined over Q barra. Eh, y bueno, Strebel con su Quadratic Differentials y de Singerman, ¿no? Esta teoría de mapas, ¿sí? Y bueno, obviamente, pues un texto de superficies de Riemann. Y eso sería todo. Sí, nada más un minutito para preguntas y te hago yo una pregunta. ¿Cómo fue el proceso de elección de tu tema Ajá. y qué es lo que más te ha gustado? Pues, Si alguien quiere escribir otra pregunta mientras nos contesta, pueden usar el chat o abrir su micrófono. vale, A ver, pues yo me acerqué o sea, yo conocí al doctor Daniel porque me dio clases de álgebra y pues yo me le acerqué para tratar porque yo quería hacer algo sobre geometría hiperbólica, ¿no? No sabía qué, no sabía ni geometría hiperbólica, pero quería aprender de eso. Y, y ya, pues hablamos un tiempo, él me sugirió hacer algo sobre teoría de Tashmüller y en particular sobre algo en relación a lo que él investiga mucho, que es como álgebras de conglomerado. Y intenté aprender un poquito de eso, pero como que leyendo al respecto salió eventualmente este artículo que él me mandó. Y me gustó mucho porque pues yo entonces me gustaba mucho a mí la teoría de gráficas y como que yo quería pues encontrar algo como algún tipo de uso de la teoría de gráficas que como que yo sintiera que era profundo, ¿no? Como que conectara varias áreas como de las matemáticas y que no se quedara tanto como en pura combinatoria, ¿no? Que a mí me gustaba mucho, pero como que yo quería ver dónde más podía surgir, ¿no? Entonces me pasó ese texto y pues ya lo leí durante unas vacaciones y pues me animé a hacer la tesis al respecto, o sea, como tratar de explicar toda esta correspondencia y toda esta construcción, ¿no? Y
Y bueno, la neta es que sí le sufrí bastante, pero pues al final salió chido. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo dos. La primera es, Ferran. cuando fijas el género, dices que para una n suficientemente grande, los automorfismos marcados, no recuerdo cuál era el nombre, Ajá, ya dejan, bueno, se trivializan, ¿no? sí. Este, ¿Hay una cota para n que dependa nada más del género? ¿O Eh, Esa es una muy depende? buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que en el teorema de Hurwitz, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esto cuando yo digo, es que el grupo de automorfismos es finito, de hecho hay una cota que es, si no mal recuerdo, 84G, creo, o 84G menos uno, algo así, ¿no? Eh, pero pues es un múltiplo lineal del género. Eh, un múltiplo del género. Entonces esa es la cota del número de automorfismos. Mira, por ejemplo, para el caso de, de la esfera, ¿no? Los automorfismos de la esfera, pues son todas las transformaciones de Möbius, ¿no? Eh, si tú perforas 3 puntos de la esfera, o sea, marcas 3 puntos, ya nada más, y quieres que los automorfismos preserven esos 3 puntos, pues ya te molaste, o sea, porque si una función de Möbius fija 3 puntos, ya tiene que ser la identidad, ¿sí? Entonces aquí como que la cota sería 3, ¿no? O sea, para n igual a 3, para el caso del género cero, ya no hay automorfismos, ¿no? Más que la identidad. Más arriba se complica porque en general tendrías que agarrarte lo que se llama una superficie de Hurwitz, que es justo una superficie de género G que alcanza esa cota, ¿no? O sea, que tiene exactamente 84G automorfismos, ¿no? Y tendrías que estudiar qué propiedades de transitividad tienen esos grupos de Hurwitz, para poder acotar M. Entonces, yo creo que sí se conoce. Yo, la neta es que no lo sé. Este, yo creo que sí se conoce porque los grupos de Hurwitz, al menos para géneros bajos, según yo, están bien entendidos. eh, y no son así tan extraños, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es, creo que PSL 27 o algo así, o sea, como PSL de 2 por 2 con coeficientes en el campo finito de 7 elementos, ¿no? Y eso seguro está entendido, o sea, pues es un grupo finito. Entonces, mi punto es que es una excelente pregunta y la neta no tengo ninguna idea clara, ¿no? Pero bueno, al menos para género cero está fácil. Gracias, gracias. No, pues muy satisfactoria la pregunta. ¿Dónde puedo encontrar una prueba de este teorema de ¿El de Hurwitz? Hurwitz? Ajá, Híjole, ay, yo recuerdo alguna. O sea, posiblemente en el libro de Rick Miranda, se llama, no sí, estoy seguro, es posible, no estoy seguro. Se llama Riemann Surfaces and Algebraic Curves, algo así. Es de Miranda, es como uno muy famoso de Rick Miranda, de sí. subteorías de Riemann. A mí me gusta mucho ese, porque la neta del Forster estaba atascadísimo, o sea, sí estaba muy difícil de seguirlo bien. Y el Miranda es mucho más tranquilo. Y yo recuerdo haber visto algo sobre el tema de Horwitz ahí. Entonces, checa ese, y si no lo busco y te aviso, ¿va? Después. Ah, gracias. Oye, mi última pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicaste a escribir tu tesis? Sí, escribir o trabajar en ella. Trabajar, mejor dicho, trabajar, sí. Pues como un año más o menos, o sea, así de trabajo eficiente sí fue como 7 meses, yo creo, pero trabajo así como total, poco más de un año. Eh, Casi todo fue leer, la neta, o sea, porque sí, esto yo no sabía nada, yo no sabía ni, o sea, nunca había estudiado superficies de Riemann, o sea, no me fue mucho en análisis complejo que digamos, entonces como que a mí me costó mucho trabajo acostumbrarme al material y luego ya entender el mugre artículo de Molase, y hasta la fecha no lo entiendo completamente, o sea, entiendo mucho, porque pues, digo, lo seguí y lo profundicé y pues tiene muchos huequitos, con mucho esfuerzo, eh, pero hay cosas que todavía no me quedan claras, la neta. Eh, por ejemplo, bueno, ya me estoy metiendo, si quieres luego te cuento de eso, porque sí está muy interesante, pero sí, yo diría que más o menos un año para responder la pregunta. Gracias. Ay, gracias, Oscar, ya lo defendí. Ya estoy en la maestría, ya me titulé hace un tiempo, pero gracias, Oscar.
Me recomiendo los trabajos de recursión topológica de Einar Rantin. Órale, nunca he escuchado eso, lo voy a checar. Muchas gracias. Chido. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, pues felicidades y nos permites compartir la pantalla con Felipe, por Ah, favor. sí, claro, claro, claro. Sí, nuevamente, muchas felicidades. El tema estuvo muy interesante, la plática estuvo pues, muy, muy clara realmente. Entonces, ya para finalizar, nos gustaría invitarlos a la próxima sesión, el cual va a ser el jueves 21 de marzo a las 6 de la tarde. Mario Alberto Paz Gómez nos va a hablar sobre una muy breve introducción a los espacios polacos. El tutor de la tesis es el doctor Roberto Pichardo. Eh, También los invitamos tanto a asistir a escuchar los trabajos de tesis y de forma que los participantes los expositores nos platiquen sobre su experiencia y también los invitamos a participar. Si quieren alguna información o la recepción de propuestas, envíen un correo a usagitsukino.mx@cices.unam.mx. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, así aparece como se menciona aquí, Seminario de Divulgación de Tesis, y en YouTube, donde aquí se suben las grabaciones de las pláticas. Entonces, eso sería todo y muchas gracias por asistir. Muchas gracias.